Esta semana hemos visto un partido de fútbol entre la Plataforma Unitaria y Manuel Rosales y los diferentes partidos y políticos que hacen vida allí. Eh, Rosales pareciera estar haciendo un llamado a la unidad, que lo apoyen en esa candidatura y ha sido y ha mostrado, y eso sí hay que decirlo, es el primer día que le está dispuesto a entregar la candidatura a otra persona, si es lo que acuerda la Plataforma Unitaria, o si habilitan a María Corina, o si permiten que Corina Llori se inscriba. Pero de nuevo, yo creo que acá hay que poner los puntos sobre las IES en la palabra negociación, porque acá estamos viendo muchos tipos de negociaciones y es lo que está definiendo el juego. Negociaciones entre chavismo y oposición, negociaciones entre chavismo y oposición mediadas por la comunidad internacional, negociaciones entre chavismo y comunidad internacional y negociaciones entre las diferentes facciones de la oposición. A mí me da mucha risa ver a la gente molesta en Twitter porque digan que Rosales y María Corina están negociando cuando es lo esperado en un proceso como este y es lo que se tiende a hacer en la política. Si realmente no hay negociaciones entre el tolete de la oposición que apoya a Manuel Rosales y el tolete de oposición que apoya a las Corinas, no van a llegar a ningún lado. Va a pasar lo que dije, una cisma en la plataforma unitaria. Pero, de nuevo, las negociaciones pasan detrás de bastidores, uno no las ve. Y es lo que pareciera estar sucediendo. Yo sospecho y espero que los partidos de oposición van a llegar a un acuerdo en cuanto a qué hacer, porque creo que la mayor derrota que se le ha puesto al gobierno en estos momentos es que no se ha llamado a la abstención y no pareciera que la oposición la esté contemplando, ni siquiera María Corina Machado. Sí. Y la encuesta que mencionabas de Delfos muestra que 80% de los venezolanos están dispuestos a ir a votar en julio. Eso es un número altísimo. Quiere decir que se revirtió toda la actitud que se desarrolló hacia el voto entre el periodo de 2017 a 2020 más o menos, que empezó a revertirse del 2021 en adelante. Y todos sabemos que una votación masiva pone al gobierno en una posición muy incómoda en cuanto a su propio ventajismo y las posibilidades de hacer un fraude, del cual serían muy, muy afectadas por una votación masiva, que sin duda obligarían o catalizarían a unas negociaciones mucho más reales y serias en Venezuela y podrían desatar, esperemos, un proceso de transición democrática en el país. Y por ello es que yo creo que también otro tema que hay que poner los puntos sobre la I y va completamente ligado es la presión de la comunidad internacional que estamos viendo, desde la visita del secretario de Estado de Noruega a Venezuela, muy importante porque Noruega es el país mediador de los acuerdos de Barbados y además no se ha instalado todavía la comisión de verificación de los acuerdos de Barbados, pero además las expresiones tan públicas del gobierno de Petro y del gobierno de Lula que no se esperaban, que sin duda son dirigidas al chavismo pidiéndole que reaccione de una manera diferente porque el chavismo cada vez se está quedando más aislado. El apoyo internacional que se esperaba de la segunda marea rosa que iba a haber en América Latina no ha resultado ser lo que era. Boric en Chile resultó ser muy crítico, el gobierno de Castillo colapsó en Perú, Milei está en el poder ahora en Argentina y ahora tenemos a Lula y un Petro que públicamente están criticando a Maduro. Estamos hablando de Petro diciendo que la inhabilitación de María Corina es un golpe antidemocrático. Eso hubiera sido inesperado hace un mes. No estoy hablando ni siquiera de una cuestión de años. Entonces, todo esto se conecta al tema de que sin duda hay negociaciones detrás de bastidores con la comunidad internacional. Ahora se espera el domingo que llegue la misión de exploración de la Unión Europea para enviar o no una misión de observación electoral en julio. Y todos esos actores internacionales y gobiernos, y también el gobierno de Macron en Francia, están sin duda tratando de negociar algún tipo de pacto o de transición negociada que se pueda acordar en Venezuela. Y va a ser muy definitorio el rol o las recomendaciones o lo que se acuerde con estos gobiernos en cuanto a la propia candidatura a la oposición, que Sí, como Por les eso dije está jugando muy restringida. puede sí, terminar ocurriendo que envíen gente a Venezuela para que la oposición negocie entre ella y ya no sea solamente entre el gobierno y la oposición. O sea, me explico, como toca decir, para que María Corina Machado por un lado y Manuel Rosales por otro se pongan de acuerdo. Y además, es que a mí de verdad me preocupa eso que en mucha gente, gente en Twitter, no podemos decir que sea mucha gente, pero que hay gente en Twitter que le parece horroroso que la gente negocie, que la gente converse, que la gente se trate de entender. Bueno, eso es normal en la vida y es lo más lógico y además lo mejor que puede ocurrir en la política, ¿no? Entonces, satanizar Claro, el diálogo, satanizar las negociaciones es insólito. O sea, aquí hay gente que dice, esta oposición negocia, hoy sectores, Manuel Rosales negocia con el gobierno. Bueno, pero es que toda la oposición se supone que estaba negociando con el gobierno, con la delegación que encabezaba Blay. claro. Entonces, obviamente, cada factor que está en esa plataforma debería respetar lo que acuerde la plataforma, o sea, debería ser una negociación en conjunto, no algunos por su cuenta, pero en todo caso, lo importante es que estén negociando, lo importante es que no estamos en otra situación como la del 2017 o 2014, donde, bueno, la violencia se salió de control, ¿no? Entonces creo que ojalá que esas personas, además, como tú dices, y estoy completamente de acuerdo, ya Boric no era una sorpresa, pero la sorpresa tampoco, ni siquiera para mí la sorpresa fue Petro del todo, para mí la sorpresa fue Lula, porque había dado unos días antes un poco muy condescendientes o muy
de alguna manera de acuerdo con Maduro, pero ya se dio cuenta, Claro. dar cuenta, afortunadamente, yo creo que de repente ya se había dado cuenta antes, pero en todo caso demostró que se había dado cuenta ahora cuando el gobierno impidió incluso la candidatura de la señora Corina Lloris, y ahí no hay ninguna razón, no había razón tampoco con María Corina, pero con la doctora profesora Lloris, menos razones tiene el gobierno para haber impedido esa No hay razón alguna. no hay ninguna, es que no hay ninguna. La otra se la inventaron, pero con esta señora ni siquiera se las inventaron. Mira, quiero saludar a María Cristina, Guillermo Carrasco, sí es Guillermo Carrasco, Xavier y Tony a lo mejor no se acuerda de él porque, bueno, no sé, contesto, pero nosotros sí. María Díaz dice, ¿qué pasó con la visita de los noruegos? Tony lo comentó, pero si tienes algún tipo de información más sobre esto sería importante porque es ese elemento de la posible mediación, bueno, de la posible mediación no, hay una mediación evidentemente, pero sí de la participación de sectores de la comunidad internacional. Incluso hay un artículo que hoy publicó la revista Nueva Sociedad en la que se hace un llamado a las fuerzas del progresismo mundial, y creo que eso ha tenido, o sea, hay también un impacto con las declaraciones tanto de Petro como de Lula frente a otros sectores que subestimaban el autoritarismo venezolano, creyendo que aquí se estaba dando, digamos, la típica confrontación derecha-izquierda, y resulta que no, que es un autoritarismo que además con este proyecto, con esta ley que aprobó sobre el fascismo, neofascismo y expresiones similares, pues genera una alerta general en sectores progresistas. Entonces, creo que si pudiésemos hablar un poco de cómo ves la incidencia o la capacidad o la posibilidad de que esta necesidad además que tiene el gobierno de pintarse lo más democrático que pueda, pues a la vez es una oportunidad para seguir presionando desde aliados internacionales para que la elección venezolana sea lo menos injusta posible. Sí, Luzmeli. Bueno, lo primero es que hay que entender el proceso de negociación como un proceso de presión, en cierta manera. Pero la presión no es para que Maduro un día se despierte y diga, mira, voy a hacer elecciones libres y voy a competir. Sino que la presión, tanto internacional como doméstica, en el caso doméstica, es la intención de voto tan generalizada que hay ahorita en Venezuela y una votación masiva de llegar a julio. Lo que tiende a generar eso es que eso produce dilemas y quiebres dentro de las coaliciones de poder, que es lo que tiende a generar las transiciones democráticas. Como decía alguien hace poco, Venezuela más que un Mandela necesita un de Klerk. Necesita alguien dentro del chavismo que esté dispuesto a generar esas condiciones o a generar esos movimientos hacia la democracia. O un Suárez en España. Sí, un Suárez en España, por ejemplo. Una figura porque venía del franquismo y terminó participando en el proceso de democratización que hubo en España. Entonces, yo lo que creo es que la presión de los mismos aliados del gobierno, más los típicos aliados de la oposición, como la Unión Europea, Estados Unidos, más la presión del voto y una sociedad movilizada y articulada y coordinada, es lo que puede tratar de generar esos quiebres y esos dilemas dentro de la coalición de poder.